Cada mañana, desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades. Arquitecto, director del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la UBB, la Universidad del Biobío, director adjunto del Observatorio Metropolitano de Concepción, doctor y postdoctorado en Gestión de Riesgos Urbanos de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, máster en Diseño Urbano de la Universidad de York y diplomado en Urbanizaciones en la Universidad de Harvard. ¿Quién es el dueño de este tremendo currículum? Es Iván Cartes, quien nos ha nuevamente premiado con una entrevista esta mañana en Buena Costumbre. Hace tiempo que no estábamos contigo, Iván. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, nosotros recordábamos aquí con la María José que te habíamos entrevistado hace algún tiempo, precisamente a propósito del Plan Regulador Metropolitano, y tú eras partidario de que este fuese aprobado cuando estaba ahí en discusión si es que el Consejo Regional lo aprobaba o no. Resulta que el Consejo lo aprobó, pero la Corte Suprema emitió un fallo en virtud del cual fue anulado el Plan Regulador Metropolitano porque no se hizo una consulta indígena. ¿Y haces algún mea culpa, Iván Cartes? ¿Tenías alguna noción de que esto podía ocurrir en la tramitación de este instrumento vital para el desarrollo urbanístico de nuestra conurbación? No, en realidad yo creo que si la Corte lo rechaza es porque existen los antecedentes fundados para poder rechazarlo. Cuando salió ayer o antes de ayer la noticia, yo me preocupé de efectivamente ver cuál era la cantidad de población indígena que había en el área metropolitana de Concepción, y según el censo más o menos hay 90.000 personas indígenas de diferentes etnias en el área metropolitana de Concepción. Comparadas con 1 millón, ¿no? Y cuando uno habla de la toma de decisiones nunca dejar contento a la totalidad de la población, pero sí a la mayoría que impulsa un instrumento, que en este caso es un instrumento de planificación territorial. En el caso de Santiago es mucho más significativo. Santiago es de las áreas metropolitanas que tiene más población indígena, tiene 1 millón. Por lo tanto, yo diría que ahí sí que es absolutamente vinculante en el caso de Gran Santiago, porque obviamente las expectativas de vida son mayores y la inmigración se produce hacia un centro donde hay más expectativas. Por lo tanto, yo diría que si es un argumento técnico-legal, sí lo es, pero si es un argumento así como para efectivamente poder rechazar un plan regulador metropolitano, yo creo que no. Pero eso no tiene vuelta ya. O sea. ¿Qué pasa aquí, Iván, con el instrumento propiamente tal? Porque se rechaza totalmente, esto se tiene que construir de cero, o finalmente se rescata el texto y se le incorporan indicaciones que podrían surgir. O sea, lo primero es hacer la consulta indígena. Claro. Eso es la primera obligación, digamos. Claro. Antes de hacer cualquier cosa, hay que hacer una consulta indígena. Así lo entiendo yo. Claro, el problema es que vuelve todo a foja cero. Esta no es no es un cambio del plan regulador metropolitano, esto es una actualización. Es la 11ª modificación que se le hace al plan regulador, y esta está hecha en primer lugar en beneficio de la población, en beneficio social. Está hecha con antecedentes fundados en base a la realidad y la evolución del área metropolitana, y se basa sustancialmente en lo que son los factores de sustentabilidad y cohesión territorial con el desarrollo y la gestión del territorio. Entonces, cuando tú ves que esto va a quedar detenido y que en este momento hay muchas áreas que están en el limbo del desarrollo y que por lo tanto pueden ser fagocitadas por el desarrollo inmobiliario, por el desarrollo urbano. Ustedes saben, y es Vox Populi, que efectivamente los humedales se están rellenando sistemáticamente, ya sea para desechos de basura o para otros usos no compatibles. Inmobiliario. Entonces, todas esas áreas en este momento estaban siendo compatibilizadas con un desarrollo coherente y sustentable, y en este momento quedan absolutamente desprotegidas. Entonces, a mí lo que me preocupa no es el rechazo del instrumento propiamente tal, sino qué es lo que pasa de aquí hasta que logremos consolidar un nuevo instrumento en ese periodo de tiempo.
Sí, Iván, respecto a eso, al desarrollo finalmente urbano y las áreas desprotegidas, por ejemplo, ya se sabe que debido a la nulidad del Plan Regulador Metropolitano de Concepción se va a retrasar a lo menos 3 años el inicio del diseño de la anhelada ruta Piedemonte, esta que va entre Coronel y San Pedro de la Paz. La orilla del cerro, digamos. Pero a mí tampoco, o sea, ¿por qué 3 años? ¿Por qué se hace esa determinación si tampoco sabemos cuánto podría demorarse esta nueva actualización del Plan Regulador Metropolitano? Y lo otro es que me llama la atención es que, a propósito de la respuesta que dio Hugo Cautivo aquí en este mismo programa ayer, no se puede desarrollar la ruta Piedemonte y la ruta, o sea, que convengamos que está en pañales, digamos, o sea, ni siquiera está financiado el diseño. Y sin embargo, sí se puede desarrollar la ruta costera. ¿Por qué hay esta diferencia? Problemas específicos de comunas específicas que obviamente están contenidas dentro del Plan Regulador Metropolitano. Sí. Por lo tanto, si hacen las modificaciones correspondientes, estos son los IPT, los Instrumentos de Planificación Territorial. Por ejemplo, el Plan Regulador Comunal, perfectamente mediante los estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental y todas las regulaciones que en este caso llevan a la vialidad, se puede hacer. Lo que pasa es que cuando se dice que el Plan Regulador Metropolitano vuelve a foja cero con un mínimo de 3 años, es decir, con un mínimo de 3 años. Podrían ser también 10 años, porque es más o menos lo que se demoraron en la última modificación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con las áreas que están en este momento sin regular y que tienen un uso de suelo no compatible con la realidad de lo que está pasando en este momento, con los intereses tanto sociales como ambientales como de desarrollo gubernamental? Pero ¿sabes lo que pasa, Iván? Que uno se pregunta cosas en realidad, porque la norma está al servicio de las personas y no al revés. Entonces, en este caso particular de las personas que todos los días circulan por la llamada Ruta 160, que todos los días sufren, padecen una congestión vehicular que es enorme y que no tiene solución, porque esto es de todos los días, mañana, mediodía, la tarde, y resulta que la autoridad, en este caso el CEREMI, dice, no, sabes que la ruta de Piedemonte no se puede hacer el estudio de diseño, a lo menos 3 años, y usted, profesor, y yo desde mi humilde ignorancia, tengo súper claro que esta cuestión no tiene ni para 10 años. Entonces significa condenar a las personas que viven, que padecen el taco todos los días, a tener que seguir aguantando. No hay una solución intermedia. Es realmente, digamos, una condición sine qua non la existencia de un plan regulador metropolitano como para poder resolver la construcción o no de una ruta Piedemonte Ahora, en el caso de los humedales, existen al menos otras normas de protección. También, o sea, depende del plan regulador metropolitano, de lo que existe actualmente. Depende mucho. Por ejemplo, lo que hacía el plan regulador metropolitano, la actualización 11ª, que es la que se acaba de rechazar, por ejemplo, disminuía las áreas de industria peligrosa en las comunas. Protegía los humedales que no están protegidos por los planes reguladores, es decir, en el hinterland, en el vacío que queda entre los planes reguladores. Aumentaba las áreas verdes per cápita o por vivienda, lo cual también hay un déficit en la región del Biobío, en el área metropolitana. Nosotros en el Observatorio Metropolitano tenemos pantallado cada una de las comunas con su área de áreas verdes por habitante, y son todas deficitarias en realidad. Por lo tanto, cuando tú estás viendo que hay un instrumento que protege el bien público, hay una condición que es muy clave, ¿no? Si tú estás viendo que hay una cohesión en la planificación territorial para proteger los bienes públicos y los bienes ambientales, garantizando su sustentabilidad en base a un análisis que se basa en la realidad y en la evolución posterior, porque uno tiene que ver hacia dónde van las cosas también. Entonces dice, ¿cómo yo me podría poner a algo así y decir que porque no hubo participación social sí hubo? Es probable que yo no tengo los antecedentes específicamente si es que hubo consulta indígena o no,
y me parece que no hubo, y por lo tanto el instrumento está siendo rechazado. Pero esto también podría ser una anomalía o una observación de corrección, pero rechazarla completamente para volver a foja cero nos deja en el limbo, nos deja sin defensa ante los atributos y los elementos de desarrollo que están pasando en este momento. Y hay poblaciones como Penco, como Talcahuano, como Hualpén, que están fuertemente agredidas por industria pesada, por industria peligrosa, por condiciones ambientales. En este momento tenemos el problema del vertedero Chaimavia hacia allá, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero sé cuál el que estaba hablando, el que queda ahí en Chaimavia precisamente. Sí, un poco más allá, que está ya llegando a su colapso. Hay que buscar lugares alternativos. Esos lugares alternativos tienen que estar a una distancia conveniente. Nadie quiere tener un vertedero, un aeropuerto, un terminal de buses dentro de su área de residencia. Por lo tanto, hay factores aquí que van a tener que ser evaluados y actualizados para poder tomar una decisión. Hidronor se llama. La toma de decisiones se haga informada. Gracias, Rodrigo. Oye, pero, a ver, Iván, desde el punto de vista de la academia, me imagino, sobre todo de las facultades de arquitectura, me imagino que tiene que haber una sensación de frustración, porque ustedes fueron, me imagino que consultados, fueron protagonistas en mayor o menor medida de la elaboración de esta modificación 1/10 del Plan Regulador Metropolitano. Entonces, yo hago dos preguntas que están vinculadas una con otra. La primera, no es que no haya norma, lo que no hay es la actualización 1/10. Primera pregunta, ¿cierto? Sí, y la segunda, ¿no es posible buscarle el lado, como decía mi padre, a todo esto, a todos estos vacíos que quedan a propósito de, ¿cómo se llama?, de esta falta de actualización de la norma, para que se pueda avanzar en los proyectos que estarían quedando de lado y en todas estas dudas que se plantean en las distintas comunas, en las 10 de las 11 comunas de la provincia de Concepción? Bueno, lo que hizo la Contraloría fue plantear las observaciones al Plan Regulador Metropolitano, cuyas observaciones podían ser perfectamente subsanadas para definitivamente aprobarlo. Claro. Ahora con este rechazo de la Corte Suprema, efectivamente se vuelve a foja cero. Y ahí es donde está el problema, porque una cosa es que un instrumento sea perfectible. De hecho, una infidencia, pero nosotros estamos formando parte del Laboratorio de Ciudad, que es un convenio con la Corporación de Ciudades, con el gobierno regional, y en cuyo centro hay un comité científico en que participan las 3 universidades con Facultad de Arquitectura, vale decir Universidad de Concepción, Universidad del Desarrollo y Universidad del Biobío. Y nosotros somos como la parte que aporta la ciencia. Y se supone que lo que va a contribuir el laboratorio es que la información comunitaria genera datos o data. Y esa información comunitaria entonces va a ser válida para la toma de decisiones. Por lo tanto, uno de los antecedentes que también ahí contribuye precisamente son los planes reguladores comunales y el plan regulador metropolitano. Vale decir que aquí pienso yo, por ejemplo, cuando nosotros preguntamos en el Observatorio Metropolitano cuántas veces le han preguntado acerca del desarrollo urbano de su comuna, o cuántas veces ha priorizado los proyectos urbanos de su comuna, y hay un 87-88% de las personas que dicen que nunca le han preguntado. Entonces hay una absoluta disociación entre lo que se hace y lo que se piensa, y en este momento pensamos nosotros que efectivamente la autoridad está tomando las decisiones más con el estómago que con el raciocinio. Entonces cuando las decisiones son temperamentales, los resultados no necesariamente pueden ser garantizados también. Claro. Iván Cartes, gracias por conversar con nosotros. Hay que sacarle más punta al lápiz porque todavía se está digiriendo esta resolución de la Corte Suprema, lleva poco tiempo, pero está complicada la cosa. Así que estaremos en comunicación más adelante. Sí, yo lo único que quería decir es que fíjate que los instrumentos de planificación territorial colocan normas mínimas.
Y estas normas mínimas, a pesar como por ejemplo la norma del tránsito u otra, uno igual puede correr a más de la velocidad permitida, ¿no? Sí. Por lo tanto, los instrumentos de planificación territorial también están tratando de salvaguardar los mínimos. Exacto. Y cuando esos mínimos no se cumplen y se buscan los elementos, ya sea por cualquier tipo de desarrollador, los perjudicados en el fondo son los habitantes. Claro. Estamos claros. Gracias, Iván. Que tengas un buen día. Buen día. Igual a ustedes. Adiós. Gracias. Buenos días. Bueno, faltan 2 minutos para las 8 de la mañana.